Bendiciones, hoy estamos en el tema número 4 de tu módulo 2 y me encanta el tema de hoy, se llama esforzados y valientes y creo que cada uno de ustedes se está esforzando, está siendo valiente porque sigue estudiando, sigue dando lo mejor de ti. Te recuerdo que para un mejor aprovechamiento de tu academia debes seguir los siguientes pasos: ver tus videos de clase, leer, estudiar tus clases en los manuales. Después debes llenar tus talleres y participar de tu mentoría vía Zoom. Son 4 pasos básicos y debemos esforzarnos para hacerlo de la mejor forma, porque creo que el Señor se merece lo mejor y es la esencia de nuestro ministerio, levantar líderes esforzados y valientes, que cada día amemos, abracemos la excelencia, porque creo que Dios se merece lo mejor de cada uno de nosotros. Así que recuerda ver tus videos por lo menos 2 veces, estudiar tus clases en tu manual, realizar tus talleres y asistir puntualmente a tus mentorías vía Zoom. ¿Sabes? Me encanta este tema porque creo que es la esencia de nuestro liderazgo, es ser líderes esforzados y valientes. Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, versículos 6 y 7, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a ese pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que te mando. Qué importante poder entender que Dios está demandando de cada uno de nosotros esfuerzo. En el contexto en el que Dios le estaba hablando a Josué era el siguiente: su líder, con el que era su padre espiritual, su mentor, su guía, quien quizás le transmitía esa confianza a Josué en ese momento, ya no estaba. Ahora él tenía la responsabilidad de liderar al pueblo. Ustedes recuerden que el pueblo de Israel no era una iglesia muy fácil. Yo admiro quizás la convicción de Moisés, porque era un pueblo que aunque miraba señales, miraba prodigios que Dios le proveía, muchas veces era terco y desobediente, pero ahí estaba Moisés liderándolo. Ahora, de repente ya Moisés no está y Josué tiene que seguir con el llamado. Josué tiene que seguir la misión que Dios le había dado a Moisés, que era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y entonces quizás en ese momento él se sienta desanimado, se sienta triste, quizás tenía sus emociones en ese momento, le estaban jugando en contra, y Dios le dice: ¿sabes qué? Necesito, Josué, que te esfuerces y seas valiente. Y sabes, la palabra esfuerzo quiere decir dar más allá de mi fuerza. En un momento a veces sentimos que nuestras fuerzas como que se están agotando, o que de repente el desánimo está tratando de vencernos, pero es allí entonces donde nos esforzamos, nos fortalecemos en Dios, permitimos que la unción y la fuerza del Espíritu Santo nos ayuden en medio de nuestra debilidad y cansancio, y recobramos las fuerzas para continuar. Y creo que la valentía no tiene que ver que quizás no tengamos ausencia o no tengamos temor. La verdadera valentía es que aún en medio del temor, aún en medio de la crisis o el miedo, tomemos la determinación de seguir adelante. De igual forma, si nosotros queremos ganar a Panamá, si queremos impactar las naciones para Cristo, debemos esforzarnos con valentía y enfocarnos en la visión que Dios nos ha dado para que se haga realidad y no sea una ilusión. Debemos esforzarnos en cumplirla. Eso es importante. Muchas veces tenemos una visión que se convierte en una ilusión. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una visión y no trabajas por ella, simplemente eso se convirtió en una ilusión. Hoy tenemos la visión de ser una iglesia relevante, de poder impactar nuestras comunidades, nuestras generaciones para Cristo. Y eso va a demandar del esfuerzo y la valentía de todos. Recuerden que en el modelo de Jesús armamos equipo, entendemos que juntos somos mejores, que cuando todos nos conectamos a la visión y trabajamos con esfuerzo y con valentía, nuestro impacto va a ser mucho mayor. Y es lo que queremos, poder impactar nuestras naciones, poder impactar nuestras comunidades. ¿Sabes? La visión de Dios es para trabajadores. Dios involucra a personas esforzadas en su obra. Él no llama a vagos. Lamentablemente
cuando yo me convertí a Jesús, y digo lamentablemente, en esos días, muchas personas entendían que hacer la obra de Dios era como que dejar de hacer todo y simplemente estar metido dentro de las cuatro paredes de una iglesia. En el contexto en que yo me convertí, se convirtió esto como parte de la filosofía de servir a Dios. Quiere decir que personas abandonaban sus trabajos seculares o personas simplemente dejaban de estudiar y se iban a una iglesia y decían, es que Dios me llamó a servirle y por eso estoy acá. Y simplemente se dedicaban a estar ahí todo el día dando vueltas dentro del templo de una iglesia. Pero cuando entendemos realmente a lo que Dios nos está llamando, es que Dios llama a personas ocupadas para que sigan desarrollando una labor. Por eso el impacto más poderoso de Río de Dios son sus voluntarios. En esta iglesia nosotros hemos decidido ser voluntarios, rendir nuestra voluntad a Cristo y ser, ¿verdad?, parte de esta visión, trabajar, apoyar con nuestras finanzas, con nuestro trabajo, con nuestros dones, con nuestro talento. Y por eso podemos cada día impactar los lugares donde Dios por su gracia nos permite llegar. Si tú contratas a alguien para una obra, ¿contratarías a un trabajador o a un perezoso? Imagínate que tienes que hacer una gran obra, quizás un edificio, un proyecto, y tú necesitas trabajadores. ¿A quién vas a contratar? ¿A personas trabajadoras o a personas perezosas? Por mucho tiempo se confundió eso y pensábamos que no, para Dios se daba cualquier cosa, que para Dios no había que esforzarse, pero no es así. Realmente Dios está buscando en este tiempo para su obra gente esforzada y valiente, gente que entienda que la visión es para trabajadores. Miremos algunos ejemplos cuando Dios llamó a personas. Las encontró siempre trabajando. Eliseo cuidaba las 12 yuntas de bueyes de su padre. Primera de Reyes 19 nos dice eso. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquí encontramos que Eliseo estaba trabajando. Ahora, Dios lo llamó para un trabajo mayor, porque sin salir, ¿verdad?, o caer en malas interpretaciones, hay muchas personas que están laborando o trabajando secularmente y Dios la llama al ministerio, pero no la llama al ministerio para estar sentadas o quizás no está haciendo nada. Creo que uno de los trabajos que más demanda esfuerzo o quizás una de las cosas que más demanda trabajo es el ministerio, porque cuando tú trabajas secularmente trabajas 8, 10 o 12 horas, pero en el ministerio tienes que estar allí 24/7 trabajando, dispuesto. Y creo que esa es la cultura que nosotros queremos crear, entendiendo que tiene que haber un balance, claro que sí. Pero vemos que cada hombre que Dios llamaba eran personas trabajadoras en su esencia. Moisés cuidaba el rebaño de su suegro. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Seguimos con el ejemplo de Pedro. Pedro pescaba en su barca toda la noche. Lucas capítulo 5, versículo 5. Vemos que Pedro era un trabajador incansable. Toda la noche estuvo pescando. David cuidaba las ovejas de su padre. Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 15. Gedeón sacudía el trigo en el lagar. Cada uno de estos hombres que Dios llamó, los llamó porque estaban trabajando y los llamó para que continuaran ahora trabajando con su esfuerzo, con su valentía, cada día con su compromiso, pudieran desarrollar un propósito para el reino de los cielos. Marcos, el capítulo 16, el versículo del 15 al 18 nos enseña. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cada promesa de Dios requiere una acción nuestra. Y eso es importante que hoy te quede grabado en tu mente y en tu corazón. Cada promesa de Dios requiere una acción nuestra. Mucha gente ha amontonado promesas de Dios, pero no las ha visto cumplidas en su vida. ¿Sabe por qué? Porque no la ha accionado. Por eso la palabra del Señor nos enseña que la fe sin obra es una fe muerta. Dios está esperando que le puedas poner patines, que le puedas poner ruedas a las promesas que Dios te dio, que acciones.
Aquí encontramos que el Señor les dijo, ¿sabes? Ustedes vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y cuando ustedes lo hagan, entonces las señales les seguirán. ¿A quiénes les siguen las señales? ¿Quiénes verán grandes milagros? ¿Quiénes verán la mano poderosa de Dios actuando en sus vidas y en la vida de otras personas? Aquellos que obedezcamos el llamado del Señor y digamos, Señor, aquí estamos dispuestos a trabajar. Quiere decir que si cada uno de nosotros nos disponemos en nuestro corazón, nos esforzamos y somos valientes, predicamos el Evangelio, hacemos grupos, ayudamos en nuestros grupos, colaboramos como voluntarios en la casa de Dios, dice la palabra que las señales nos seguirán. Porque, ¿sabes? El servicio a Dios activa lo sobrenatural del reino de Dios para tu vida. ¿Entiende algo? Cuando tú trabajas para el reino de los cielos, todo lo que el reino de los cielos tiene también va a trabajar para ti. Y esto es poderoso. Esto es tremendo. Dice que las señales les van a seguir. ¿A quiénes? Aquellos que van y predicamos el Evangelio. Así que te invito a que seas parte de los voluntarios de la iglesia, que le ayudes a tu líder en el grupo de conexión, que te involucres en cualquier área de servicio y que lo hagamos de la mejor forma como para Dios y no como para los hombres. Estos versos que leímos nos prometen que las señales nos van a seguir. El Señor promete sanidad, pero debemos orar para ver esa sanidad. Un ejemplo. Si tú quieres que el Señor te use sanando enfermos, ¿qué tienes que hacer? Ves a los hospitales, ves a los lugares donde hay enfermos. Y dice que si tú vas y empiezas a orar, a imponer manos, entonces el Señor promete que los va a sanar. El Señor promete libertad, pero debemos tomar la decisión de ir y orar por aquellas personas que están viviendo en cautividad. Dios promete entregarnos nuestra nación si predicamos. Así que es momento que nos levantemos, que salgamos quizás de nuestro lugar de comodidad. A veces llegamos a una zona de confort y nos sentimos cómodos con nuestra salvación. Dios ha sido bueno con nosotros, ha restaurado nuestra familia, ha bendecido nuestras finanzas. Pero ¿qué hay de aquellos que en este momento están pasando por tiempos de crisis, de necesidad? Aquellos que están lejos del Señor, aquellos que en este momento están pasando por tribulaciones, que están esperando que nosotros seamos las manos y pies de Jesús, como lo declara nuestra visión. Queremos ser las manos y los pies de Jesús para que muchos puedan encontrar a Dios, vida, propósito y esperanza. Muchas personas están esperando que tú y yo nos levantemos, que nos atrevamos. Muchas veces decimos, pastores, que me da miedo de predicar, me da miedo de compartir la fe, o es que quizás no conozco mucho de la palabra, ¿sabes? Simplemente atrévete y el Señor te va a respaldar. Tu testimonio es tu mayor y mejor predicación. Eso poco que conoces de la palabra de Dios, cuando tú comienzas a hablarlo, las señales se van a seguir. El Espíritu Santo te va a usar, la gente va a ser sanada, va a ser tocada, va a ser quebrantada. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos esforzamos, cuando nos atrevemos, cuando accionamos lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces veremos la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas. La unción implica trabajo. Cuando Jesús envió de dos en dos a sus discípulos, les delegó autoridad y los envió a trabajar. Cuando dijo que vendría sobre nosotros el Espíritu Santo, también dijo que seríamos testigos. La unción implica trabajo esforzados. Si queremos ver milagros y maravillas, debemos trabajar más. Tenemos que esforzarnos. ¿Sabes para qué Dios nos da la unción? Dios nos da la unción para que podamos ir y ministrarlas a otra persona. A veces encontramos personas que le dicen, Señor, yo quiero que tú me unjas, quiero que tú me llenes con el Espíritu Santo, y viene el Espíritu Santo, te llena, pero sabes, la guardas para ti. Y hay algo interesante en la unción, es que a medida que tú la ministras, que tú permites que Dios te pueda usar para hacer de bendición a otras personas, Dios te va dando más y más. El apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo y le decía lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Detrás de cada hombre o mujer de Dios que hoy en día tiene un ministerio exitoso, usted va a encontrar a una persona esforzada. Muchas veces la gente ve la bendición, muchas veces la gente ve el éxito, pero no quiere ver o no pregunta por el esfuerzo y el sacrificio.
Cada persona que hoy en día es exitosa, cada día que hoy está una persona que está disfrutando en su vida de la bendición, de la provisión, de ver en su vida los sueños cumplidos, su esencia fue el esfuerzo y el sacrificio. Esa es la esencia de todo éxito. Muchas veces la gente quiere éxito sin sacrificio y realmente recorren o cogen el camino incorrecto. Pero todo ministerio, todo negocio, todo matrimonio, todo emprendimiento que hoy en día es exitoso, demandó esfuerzo, demandó valentía, demandó horas de trabajo, sacrificio, dejar de comer, ahorrar dinero. O sea, cuando usted hable o cuando usted habla con una persona que quizás hoy en día es exitosa, tú vas a encontrar que la naturaleza, ¿verdad?, de su éxito fue la palabra esfuerzo, valentía y sacrificio. Por eso tenemos que cada día esforzarnos más y más por aquellas cosas que Dios nos está llamando a hacer. El éxito de una persona no radica en sus dones o talentos, sino en cómo trabaje con ellos. El éxito no es una casualidad, el éxito es una conquista. Me encanta esta frase. El éxito no es una casualidad, es una conquista. Muchas veces la gente cree que, ay, mira, esa persona es exitosa, qué suerte que tuvo que hoy en día es exitosa, qué suerte él ha tenido o ella ha tenido que le va tan bien. Le vuelvo a repetir, el éxito no es una casualidad, es una conquista. Alguien tuvo que esforzarse, alguien que tuvo que ser valiente, alguien tuvo que sacrificarse, alguien tuvo que pagar un precio muy alto por lo que hoy en día tú estás viendo. Por eso es importante que detrás de la gloria de Dios que ves en la vida de una persona, estudies su historia, cómo llegó allí, qué lo llevó hasta donde está esa persona. Me interesa más conocer los cómo, porque cuando yo hoy en día simplemente veo lo que logró, pero si no conozco los cómo, simplemente como que pienso que llegó allí de casualidad. Pero cuando conozco los cómo, por eso me gusta mucho cuando vaya a ministerios o personas que han alcanzado el éxito en áreas en su vida, me gusta estudiar sus cómo. Me gusta saber el cómo detrás de esa historia de éxito, porque si logro aprender sus cómo, si me esfuerzo también como esa persona lo hizo, también quizás pueda alcanzar el resultado que hoy en día tiene. Por eso es importante siempre que busque los cómo detrás de cada historia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 nos enseña, Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo cada día trabajaba incansablemente por hacer la obra de Dios, confiando en que Dios iba a dar un crecimiento, confiando en que Dios iba a bendecir. Algo que demanda Dios en nuestra vida es trabajo perseverante. ¿Sabe? Muchas veces la gente comienza algo, pero lo abandona en el camino. Algo que tenemos que corregir de nuestra cultura latina es esa. Los latinos somos mucho de emprender cosas y de emprender proyectos y simplemente los dejamos abandonados. Quizás, ¿cuántos libros has tratado de leer? Pregúntate eso, nada más pregúntate eso, ¿verdad? ¿Cuántos libros has comenzado a leer? ¿Cuántos has terminado de leerlo? Quizás te emocionó el título, te emocionó la historia del autor y compraste el libro, comenzaste a leer primer capítulo, segundo capítulo y al tercero, dejaste ese libro por ahí abandonado. Quizás cuántas cosas has emprendido en la vida o quizás te colocaste en la meta de algo que tiene que ver referente a tu salud, tu peso y comenzaste un proyecto, una dieta para mejorarlo, pero en el camino lo abandonaste. Porque tenemos la tendencia a dejar las cosas, pero te motivo a través de este tema que seamos perseverantes. ¿Sabes? Abrir un grupo de conexión no es algo que es fácil, va a demandar esfuerzo, va a demandar valentía, va a demandar perseverancia. Siempre digo una frase, si fuera fácil todo el mundo lo hiciera. Si fuera fácil todo el mundo lo hiciera, pero Dios nos llama a nosotros a ser perseverantes, a seguir creyendo, a ser constantes. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Poderoso este versículo. Saber que el trabajo en el Señor no es en vano. Solo prospera aquello en lo que nos esforzamos continuamente. Si hay inconsistencia, no nos desarrollaremos en algo. Y es importante eso.
que seamos constantes, que seamos perseverantes. Recuerda que la recompensa del buen trabajo es más trabajo. Para quienes es fiel en lo poco, Dios lo va a colocar en lo mucho. Si eres una persona que te esfuerza, que eres valiente, que eres trabajador, Dios te va a recompensar. La fuente de nuestra fuerza, y esto es importante, Dios ha prometido fortalecer a aquel que está cansado. Todo aquel que está cansado es porque trabajó. Por eso me encanta lo que dice Isaías 40, 28 al 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Me encanta lo que dice el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sabes? Si trabajas constantemente, perseverantemente en la obra del Señor, en aquellos proyectos, en tu familia, dice la palabra que Dios te va a dar fuerza. Dios te va a dar fuerza. Qué increíble promesa, que todos aquellos que estamos involucrados en la obra del Señor, el Señor nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. ¿Sabes? Muchas veces dejamos que otras cosas consuman nuestra fuerza. Dice la palabra que Dios tiene una promesa. Le va a dar las fuerzas al cansado. ¿De quiénes? De quienes están trabajando para Él, para su obra. Pero muchas veces otras cosas consumen nuestras fuerzas. Sabes que si tú no te desgastas para Dios, te vas a desgastar para otras cosas. Qué tristeza, o qué triste puede ser que te desgastes en otras cosas. Que quizás hoy en día tu cansancio, tu fatiga, no es porque le estás sirviendo a Dios, ni porque te estás esforzando para alcanzar los sueños que Dios te dio, sino que simplemente estás desgastándote o estás gastando tus fuerzas en cosas que al final no te van a ayudar a desarrollar propósito para Dios. Aún la pereza puede consumir tu fuerza. Recuerda que el Señor quiere darte nueva fuerza. Por eso te motivo en este momento que te levantes. Vamos, Dios tiene grandes cosas contigo. Es tiempo de ser esforzado y de ser valiente. Dios va a dar nuevas fuerzas. Oro porque el Espíritu de Dios en este momento tome tu vida. Oro porque el Espíritu de Dios te dé la fuerza para retomar la visión. Quizás aquellos sueños que tenías en tu corazón y los habías abandonado. Oro porque en este momento el Espíritu de Dios te dé la fuerza. El Espíritu de Dios venga sobre ti, te dé aliento, te dé ánimo para que sigas adelante. Te motivo a que te involucres en la visión de Dios, que te involucres en lo que Dios está haciendo en esta casa, que te levantes. Hoy te digo como Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque Dios tiene grandes cosas contigo. Si lo crees, di amén. Lo creo con todo mi corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sigue adelante. Dios te va a dar nuevas fuerzas y juntos somos mejores y seguiremos estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Bendiciones.